Ok, entonces ahora si se acuerdan, el libro de Éxodo, ok, fue escrito por Moisés. Y esto viene del griego, la palabra griego, que quiere decir salida. Perdón, la palabra griega o griego, en griego es la palabra para salida, pero en hebreo es la palabra Shemot, que quiere decir nombres, porque empieza con los nombres de las personas que llegaron a Egipto con Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob los nombran Rubén y todos ellos. Y fue escrito más o menos en el siglo 13 antes de Cristo. Esto quiere decir 1300 años antes del tiempo de Jesús, Moisés lo escribió. ¿Quién es la audiencia? Lo escribió a los israelitas. Entonces lo tenemos que entender según cómo lo entendían ellos, ¿verdad? Porque Moisés lo escribió en estos tiempos a unas personas que vivían en esos tiempos. Tenemos que entenderlo según cómo ellos lo van a entender, ¿ok? Para interpretarlo correctamente. Ahora, ¿recuerdan? Como expliqué la semana pasada, que había un faraón llamado el faraón Ai, y lo que él hizo es, él mandó pues él mandó a, a Oremeb, porque había dos personas, edad Ai y Oremeb. Ahora, en ese tiempo estaba pues reinando el faraón Tutankamón, y él cuando falleció no tuvo un hijo para pasar su trono a uno de sus hijos. Entonces su esposa, que quedó viuda, se llamaba ella Ankasuramun, ¿ok? Ella tenía dos opciones porque políticamente se tenía que casar con, creo que era el visir o el comandante del ejército. Entonces ellos, ¿quiénes eran? Ai o Oremeb, esas eran sus dos opciones, pero ella dijo, no, no quiero ninguno de los dos, porque de hecho esos eran hombres muy violentos, ¿verdad? Como había mencionado la semana pasada. Y lo que hizo ella es mandó una carta al rey de los hititas. Si se acuerdan de los hititas, allá en Génesis capítulo 23, los hititas, Abraham se la pasaba con los hititas por un tiempo, se la pasó con los hititas por un tiempo. Cuando falleció Sara, le dijo a Efrón, el hitita, no me das tu tierra, quiero comprar la cueva que tú tienes para enterrar a mi esposa. Y le vendió la cueva y le vendió la tierra allí. Y Abraham lo compró a mí se me hace que era 400 monedas de plata, no sé, algo muy caro. Y lo compró Abraham. Bueno, ellos eran hititas, ¿ok? Y esto está históricamente escrito, ¿verdad? No es algo que leemos en la Biblia, pero es algo que sabemos de historia. Los historiadores que estudian esto, los documentos, los artefactos y todo eso, lo que ven es que lo que hizo la esposa de Tutankamón es escribió una carta al rey de los hititas para que él mande uno de sus hijos, para que él mande uno de sus hijos para que ella se case con él, con uno de ellos. Pero se dio cuenta de esto Ai y Oremeb. Entonces lo que ellos hicieron es, Ai mandó a Oremeb allá, pues donde estaba el rey de los hititas, lo mandó a que lo matara. De mientras Ai tomó el trono. Entonces Ai tomó el trono, se hizo faraón, y Oremeb fue y mató al rey de los hititas, y pues hizo enojar a los hititas, ¿ah? Es lo que hizo después de Ai, pues Oremeb era el sucesor. Entonces, cuando vemos en la Biblia que el faraón tenía miedo de que los enemigos van a entrar, ¿cuáles enemigos? Bueno, van a tener que ser enemigos en el lado oriental, porque ahí en el lado oriental de Egipto, en el lado oriental, haz de cuenta, si estamos hablando de México, por ejemplo, estaríamos hablando como de Veracruz, Nuevo León, ¿verdad? Esos estados que están hacia el oriente. Bueno, ¿quién está en el oriente allá en Egipto? Los hititas. Entonces, precisamente esto cae en esos tiempos cuando estaban muy concernados los egipcios por los hititas, porque los hititas, pues acabaron de matar al rey de los hititas, ¿verdad? Entonces los egipcios decían, bueno, ¿qué tal si quieren invadir estos enemigos que tenemos en el oriente, los hititas? ¿Qué tal si quieren entrar y estos israelitas se unen con ellos? No, 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 jamás. Entonces por eso, lo, lo, debido a esto, se cree que el faraón Ai, esta persona aquí, era el que mandó a matar a los primer nacidos.
Y luego Oremeb sigue después de él. Oremeb, él era un hombre muy peculiar en el sentido de que él no le importaba, no como otros faraones, él no era como otros faraones en su tiempo. Él no le importaba si tú eres realeza. Si tú, Moisés era parte de formaba parte de la realeza, fue adoptado por la hija del visir allá en la tierra de Egipto. Entonces él era un hombre que pues vivía en el palacio y todo eso. Entonces era un hombre de honor y de realeza, ¿verdad? Pero a Oremeb no le importó, no le importaba esas cosas. Él aún, si tú fueras parte de la realeza, él te daría un castigo fuerte. Y eso es lo que vemos en el libro de Éxodo también, que después cuando Moisés estaba grande, pues, y mató al egipcio, ¿qué dice? El faraón lo quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Si él era realeza. En aquellos tiempos los faraones no se metían tanto en esas cosas. Pero Oremeb sí, Oremeb sí. Entonces esto nos da a saber que Oremeb era el que estaba reinando en esos tiempos. ¿Ok? Am, sí. Ahora vamos a ver tipología entre Moisés y Jesús. ¿Ok? Pero antes de ver eso, entonces nació Moisés en los tiempos del faraón Ai y luego fue adoptado por la hija de Ramsés el primero. ¿Ok? Y luego huyó de Egipto en los tiempos del faraón Oremeb y ahora va a regresar porque Dios lo va a llamar desde el zarzal al diente. ¿Da? Ustedes conocen esa historia. Ahí está una foto, una imagen. Dios lo va a llamar y le va a decir, vas a regresar a Egipto y vas a sacar al pueblo de la tierra de Egipto porque están esclavizados y los vas a ir y vas a ir a sacarlos, pues, ¿ah? ¿Cuándo sucedió eso? En los tiempos de Ramsés II. Rey Ramsés II, y aquí está una imagen. Él era el faraón en estos tiempos. Cuando Moisés salió de Egipto, lo sacó de Egipto a los israelitas. ¿Quién estaba reinando? ¿Cuál faraón? Era el faraón Ramsés II. Era el nieto de Ramsés el primero. Históricamente, ¿qué es la fecha de la salida de Egipto? Es el año 1265 antes de Cristo. 1265 antes de Cristo, 1265 años antes de del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando ahí ese es el año que Moisés lo sacó de Egipto. Y después vamos a ver esas pruebas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Vamos a empezar a leer aquí Éxodo capítulo 3, ¿estamos? ¿Ok? Dice, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Ok? Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Dónde es Horeb? Ese es el monte de Sinaí. ¿Qué dice el monte de Dios? La razón es porque ¿quién escribió esto? Moisés. Cuando él escribió Horeb, el monte de Dios, ¿por qué se dice monte de Dios? Porque allí en la, am, en la, en el monte Sinaí, ahí es donde Moisés va a recibir las tablas de la ley, por ejemplo, las tablas de los 10 mandamientos. Ahí es donde va a subir Moisés para recibir revelación de Dios y baja y hace alianza ahí, el pueblo de Dios con Dios, los israelitas con Dios, ¿ah? Y por eso se llama el monte de Dios, Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás pisando, estás parado, es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Aquí está una imagen, ¿verdad? De cómo se le apareció Dios a Moisés cuando iba apacentando
Las ovejas de quién? De su suegro. Entonces, Moisés era pastor de ovejas, igual que nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro pastor, dice Jesús en Juan 10:11 que Él es el pastor, nosotros las ovejas. Entonces ahí está el primer tipo, tipología, conexiones con el Antiguo Testamento y el Nuevo. Moisés apacentaba al rebaño igual que Jesús apacenta su rebaño, que somos nosotros. Y ahora dice, am, bueno, antes de continuar el versículo, a los siguientes versículos, hay muchas conexiones entre Moisés y Jesús. Primer lugar, habíamos leído la semana pasada que Moisés nació de dos padres inesperados. No eran personas famosas, no eran actores, ni actrices, ni artistas, cantantes, no eran famosos, ¿verdad? Eran personas que en esos tiempos las personas dirían, bueno, son personas cualquiera, ¿verdad? Padres inesperados. Igual, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba la tierra y comenzó a predicar, había personas ahí que decían, bueno, ¿quién cree que es? ¿Por qué está predicando así? ¿Por qué está hablando así? Cuando miraban las acciones de Jesús, ellos se decían, ¿quién cree que es? Nosotros conocemos a su papá, a su mamá, ¿quién o su padre es José, el carpintero? ¿Sí? Y su mamá es María. Nosotros conocemos a la familia de él. Son personas cualquiera, o sea, no hay nada especial en esa familia. ¿Cómo se cree este hombre? ¿Por qué está haciendo este hombre estas cosas? ¿Él quién es para hacer estas cosas? ¿Ah? Entonces, hay esa conexión, padres inesperados. También habla de la belleza de Moisés. No sé si se acuerdan, la semana pasada dice que la mamá de Moisés miró que era hijo hermoso y lo escondió 3 meses. ¿Por qué lo escondió? Porque era hermoso. Entonces, si fuera un niño feo, diría, no, pues hay que aventarlo al Nilo, como dice el faraón. ¿Diría eso? No, obviamente que no. ¿Verdad? ¿Cuál madre va a decir eso? No está diciendo, la razón que lo está mencionando, cada cosa que se menciona en la Biblia tiene un propósito. Cada cosa que se menciona en la Biblia tiene un propósito. Cuando menciona la belleza de Moisés, uno se queda pensando, bueno, ese es un hecho no importante, ok, era un niño bello, ¿eso qué tiene que ver con lo espiritual? Tiene mucho que ver porque si se acuerdan, ¿qué es lo que dijo Jacob antes de morir? ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo Jacob antes de fallecer? En Génesis capítulo 49, hablando del Mesías, habló de los ojos del Mesías, dijo, sus ojos son oscuros como el vino. ¿Qué representa el vino en la Biblia? Representa júbilo, ¿verdad? Representa celebración, estar contento. Eso es lo que representa el vino. Entonces, ¿por qué menciona eso? ¿Por qué conecta los ojos del Mesías, los ojos de Jesús con el vino? La razón es porque sus ojos son bellos. Al ver los ojos del Mesías, sentimos gran gozo, ¿sí? La belleza del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es Dios y Dios es la belleza, ¿verdad? Dios es un Dios bello, ¿verdad? Entonces, obviamente hay esa conexión entre Moisés y Jesús también. Ambos salieron de las aguas, ¿verdad? Moisés, cuando su mamá lo puso en la canasta para que bajara. Lo puso en una canasta y esa canasta lo puso en una canasta en el río Nilo para que las aguas lo llevara a donde estaban esas mujeres egipcias para que tengan piedad de este niño. Oh, miren, este niño abandonado. Hay que adoptarlo, hay que llevárnoslo, ¿verdad? Para que no lo maten, porque querían matar a los niños hebreos. Entonces eso era parte de su plan y sí lo adoptó. ¿Quién lo adoptó? Dice ahí la hija del faraón, pero en ese tiempo no era faraón, era Ramsés el primero. Ramsés primero. En ese tiempo era visir. Entonces era el segundo después del faraón en cuestión del poder. Entonces él salió de las aguas y de hecho eso quiere decir su nombre Moisés,
quiere decir sacado del agua. Bueno, ¿quién también salió del agua? Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 3 que Jesús, ¿verdad? Cuando fue bautizado salió del agua, ¿verdad? Y el Espíritu Santo bajó sobre él y se abrieron los cielos y una voz desde el cielo hablaba diciendo, este es mi Hijo amado. Y también en los tiempos de Moisés, cuando él nació, había una ley para matarlos. Cuando él era bebé, cuando Moisés era bebé, lo querían matar, ¿verdad? Según esta ley tienes que matar a todos los niños hebreos. Entonces, según esta ley, él tenía que morir. Bueno, también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo sucedió lo mismo. Cuando él era bebé, el rey Herodes puso una ley y dijo, esta ley es que tienen que matar a todos los bebés, todos los niños, porque están diciendo que ya nació el rey, pero no, yo soy el único rey aquí. Si hay otro rey, lo tienen que matar. Entonces, para asegurar que mate el rey, van a matar a todos los niños que tengan 2 años y menos, ¿sí? Entonces, pasó lo mismo en los tiempos de cada uno. Ambos salieron de Egipto. Vemos ahorita que Moisés salió de Egipto, pero también otra vez va a salir de Egipto cuando saque a los israelitas. También nuestro Señor Jesús, ¿dónde huyeron nuestro Señor Jesucristo, San José, la Santísima Virgen? San José, la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde fueron? Cuando querían matar a Jesús, se le apareció en sueño, ah, hablando Dios, hablándole a José en sueño, y le dijo, huye a Egipto, porque quieren matar al niño. Entonces él huyó a Egipto, ¿sí? Y después dice que salió de allí, Jesús salió de allí. San Mateo lo menciona y dice, lo dice, da, que Jesús salió de Egipto y eso cumplió lo que está escrito en el Antiguo Testamento cuando dice, ¿verdad? De Egipto saqué a mi hijo, ¿verdad? Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces ambos salieron de Egipto y también dejaron realeza para liberar a los esclavos, a los esclavizados. ¿Verdad? Moisés dejó su vida en el palacio, su vida de realeza, ¿para qué? Liberar a los esclavizados. Pero al primero, al hacerlo, al querer actuar, a querer proteger a los oprimidos, pues después acabó huyéndose, ¿verdad? Por miedo. Pero ahora va a regresar. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo, dejó su trono en el cielo para bajar en forma de humano, ¿sí? Recibiendo naturaleza humana para liberar a nosotros de la esclavitud al pecado. También Moisés era mezcla de realeza y hebreo. Los hebreos eran esclavos, pero formaba parte de la realeza en Egipto. Entonces él era de la realeza, pero también era hebreo, igual que nuestro Señor Jesucristo. Él era de naturaleza divina, ¿sí? Pero también naturaleza humana. Entonces ahí de esa manera estaban relacionados con los esclavizados. Sí, porque nosotros los humanos, los esclavizados nosotros, Jesús asumió nuestra naturaleza, ¿sí? Ahora vamos a regresar aquí, dice, el ángel del Señor se le apareció en una llama y luego después habla de que estaba hablando el Señor. Cuando dice ahí el Señor en letra mayúscula, pura letra mayúscula, eso quiere decir Dios, Dios Todopoderoso. Se refiere a Yahvé, Dios Todopoderoso, el nombre divino de Dios. Cuando Dios vio a Moisés, le dijo, Moisés, Moisés, otra vez Moisés, Moisés, igual que en Génesis 22, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, Abraham, Abraham, y le dijo a Abraham, aquí estoy, ¿verdad? Esas palabras muy importantes, algo muy grande va a pasar aquí. Dios le dijo, no te acerques de aquí, no te acerques aquí. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y lo dice, entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Entonces, espérame, se apareció el ángel del Señor, pero ¿quién está hablando? El Señor. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿El ángel del Señor es el Señor?
el ángel del Señor se le apareció en forma de fuego en medio de, de una zarza. Entonces, ¿quién se está apareciendo? Bueno, el ángel del Señor. Entonces, ¿por qué dice que el Señor está hablando? Bueno, está aquí, nos está expresando la Biblia que el ángel del Señor es el Señor. El ángel de Dios es Dios. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado de esto. Entonces tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Ni tampoco el Padre es el Espíritu Santo tampoco. Entonces el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces son un solo Dios, pero son tres personas distintas, tres personas personalmente distintos y son un solo Dios. Noten que dije el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No dije el Padre es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios y luego el Hijo es otro Dios. No, son un solo Dios, es un solo Dios. Entonces, aunque son un solo Dios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son tres personas realmente distintas. Jesucristo, nuestro Señor, es el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, es el Hijo de Dios. No es el Padre. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando decimos el Hijo de Dios, nos referimos a Dios Padre. Él es el Hijo de Dios Padre. Entonces hay unos que dicen en el Antiguo Testamento, yo lo he leído en el Antiguo Testamento, en ninguna parte dice Jesucristo. En el Antiguo Testamento en ninguna parte dice la palabra Jesucristo. Bueno, la razón es porque el Antiguo Testamento es antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento nos dicen lo que sucedió cuando nació Jesús y después. Y un poquito antes, ¿verdad? Cuando el ángel se le apareció a María y cuando el ángel se le apareció en sueños a José, ¿verdad? Entonces es como la concepción de Jesús y en adelante. Y luego todo antes del tiempo de Jesús es el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, no va a decir esa palabra Jesucristo en el Antiguo Testamento porque Jesús es el nombre que recibió el Hijo de Dios cuando nació. Aún no nace en el Antiguo Testamento, entonces obviamente no van a ver la palabra Jesucristo allí, porque se le dio el nombre Jesús hasta después de que él nació. Entonces, ¿cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Bueno, se le dice Hijo de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos Hijo de Dios. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Proverbios, ¿ok? Capítulo 30, versículos 3 al 4. Aquí está hablando un señor, se llama Agur. Él no era israelita, pero aquí está hablando de esto. Miren lo que dice aquí en la Biblia. Dice, no he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. Aquí dice Dios Santo. En el hebreo, ¿saben lo que dice en el hebreo? Dice Ketoshim, que quiere decir los santos, es plural. Vamos a ver ahora que en el contexto sí está hablando de Dios. Aquí dice del Dios Santo, sí, sí está hablando de Dios, correcto. Pero de hecho, lo que deben de notar es que en el hebreo es que no es ketosh, es ketoshim, es plural, los santos. ¿Quién? Dice ahora aquí, ¿quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en sus manos? Es decir, ¿quién tiene control sobre el viento? O envolver el mar en su manto. ¿Quién tiene control sobre el mar? Dios, obviamente aquí está hablando de Dios. El contexto aquí, obvio, estos versículos hablan de Dios. Entonces, ¿qué es la respuesta de todas esas preguntas? Dios. Nos está diciendo algunas preguntas. Dice, yo no tengo conocimiento. A ver, ustedes si me pueden decir, les voy a hacer unas preguntas. Ustedes díganme quién es este ser que les voy a explicar. Obviamente la respuesta es Dios. ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? Obviamente Dios. Dios creó la tierra. Él hizo los mares, la tierra que podemos pisar, puso los límites. O sea, Dios es Dios.
¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Entonces, hablando de Dios, dice, ¿quién conoce, o sea, Dios o el nombre de su hijo? Dios hijo. Seguramente tú lo sabes, ¿verdad? Ahí dice, seguramente tú lo sabes. Entonces tenemos al Padre, quien es Dios, pero tenemos también a su Hijo, quien también es Dios, que puede ser todas esas cosas porque Él es Dios, el Padre y el Hijo. Entonces vemos aquí el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 30. También vemos a Jesús en profecías, en las profecías del Antiguo Testamento. Él se conoce como siervo. Se le dice, hablando de Jesús, dice siervo. ¿Por qué dice siervo? Porque era siervo de Dios Padre. Porque son profecías. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 42, capítulo 49. Dice que el Mesías es un siervo de Dios. Jesús, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y se hizo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Esto lo dijo en Juan 4:34, si lo quieren ver. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice Jesús, yo he venido a cumplir la voluntad de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Dios Padre. Entonces, por eso se le llama siervo. Pero eso de siervo es algo que no tenían en el Antiguo Testamento aún. No se le aplica esa palabra siervo hasta que él nace. Porque cuando nace, cuando él se hace carne, ¿ok? Cuando él se hace carne, se encarna, se hace hombre, ahora es siervo de Dios Padre porque vino a cumplir la voluntad de él. También en el Antiguo Testamento vemos la palabra Mesías. Obvio, eso está hablando de Jesús. Ahora, la palabra Mesías en hebreo no solamente se le aplica a Jesús, porque Mesías o Cristo quiere decir ungido. Entonces, cualquier persona ungido se le decía a las personas ungidos en el Antiguo Testamento se les podía decir Mesías. Por ejemplo, hay un rey en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, al mero final, había un rey en la historia que le dijo a los israelitas, regresa y construye tu templo, porque eso es después de la destrucción del primer templo. Dijo, ve, construye un templo a tu Dios y pues haz sacrificio por mí, ¿ok? Y este rey le decían Mesías, Mesías o ungido, ¿ok? Dios lo escogió para hacer este acto bueno, a mandar a los israelitas fuera de la tierra de Babilonia para que regresen a la tierra, regresen a su tierra para construir el templo, para que regresen a Jerusalén a construir ese templo, ¿verdad? Entonces, a Jesús también se le refiere como Mesías o Cristo, es la misma palabra. Mesías, Cristo, quiere decir ungido, ¿ok? Pero esto se le aplica a Jesús solamente después de que se hace hombre, porque se vuelve en el ungido de Dios, el ungido del Padre. Entonces, esos son nombres proféticos que se le aplican a Jesús después de que Él se hace hombre. Pero otro nombre que se le aplica a Jesús, nuestro Señor, en el Antiguo Testamento es ángel del Señor. ¿Por qué? Porque ángel quiere decir mensajero. El nombre ángel o la palabra ángel quiere decir mensajero. En el hebreo es la palabra malach, mensajero. En el griego es la palabra ángelos, que quiere decir también mensajero. Es simplemente mensajero. ¿Ok? El Hijo de Dios fue enviado con un mensaje. Así que Él es un mensajero. Es mensajero de Dios, Padre. Él es enviado por el Padre con un mensaje, así que Él es el mensajero del Padre. Esto significa que Él es ángel del Señor porque Él es un mensajero del Señor. Él es mensajero del Señor, es decir, mensajero del Padre. Se volvió mensajero del Padre. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso se le llama al ángel del Señor, Señor. ¿Por qué el ángel del Señor, el ángel de Dios, es Dios? La razón es porque es el Hijo. Entonces es distinto a Dios. Por eso es mensajero de Dios. Es distinto. Hay esa distinción. No es la misma persona, pero aún es Dios, porque es el Hijo de Dios. Es Dios Hijo. Entonces esta es prueba de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, que Dios es más que una persona. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento
a Dios Padre, el ángel, es decir, el Hijo, y el Espíritu Santo. Eso está en el Antiguo Testamento. También. ¿Ok? Entonces se le apareció el Hijo de Dios. Jesucristo antes de la encarnación, el Hijo de Dios se le apareció a Moisés aquí. Ahora, recuerden, ángel no siempre significa como un ser angélico creado como San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, o un ángel guardián, o un arcángel, ¿verdad? Simplemente significa mensajero. Entonces puede referirse a un ser angélico como un ángel guardián o un serafín o un arcángel, o puede referirse a un ser humano también. Por ejemplo, Malaquías, el profeta, su nombre Malaquías en hebreo es Malají, que quiere decir mi ángel. ¿Por cómo es ángel de Dios? Si Malaquías es su nombre. Bueno, es porque es mensajero de Dios. También San Juan el Bautista es llamado ángel o mensajero en Mateo 11:10. Miren, Mateo 11:10, aquí está hablando Jesús es de San Juan Bautista. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de San Juan el Bautista. Dice, este es de quien está escrito en el Antiguo Testamento. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Hablando de San Juan el Bautista, lo nombra mensajero. Mi mensajero es mensajero de Dios. En el griego usa la palabra ángelos, que quiere decir ángel. ¿Cómo va a ser ángel San Juan el Bautista si él era un ser humano? Ah, porque era mensajero de Dios. ¿Sí? Y esto viene de Malaquías capítulo 3 versículo 1. Miren, en el Antiguo Testamento, estos unos, no sé, unos 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, está hablando el profeta Malaquías y está hablando de la venida del Mesías, quien es Dios. Y dice, miren, aquí está hablando el Señor, porque aquí al final dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿quién está diciendo todo esto? Dios. Eso dice Dios. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Espérenme, el mensajero, ¿quién es? La persona que va a preparar el camino para que cuando venga el Señor ya esté el camino preparado. Eso es lo que hizo San Juan el Bautista, porque él predicaba en el desierto, él predicaba y gente venía a él, confesaban sus pecados y se bautizaban, ¿verdad? San Juan el Bautista hacía eso. Entonces, él estaba preparando los corazones de esas personas en Judea y, y en Israel, ¿verdad? Estaba preparando esos corazones para que cuando venga el Mesías, San Juan el Bautista pueda decir, miren, ahí está el Mesías, ya no me sigan a mí, ahora síganlo a él. Por eso dice San Juan el Bautista, ¿verdad? Que él se aumente y yo no, ¿verdad? Yo voy bajando y él va subiendo, ¿verdad? Entonces dice Dios que él va a mandar a su mensajero para preparar el camino delante de él. ¿Para quién preparó el camino? San Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesucristo. Esto nos dice que Jesucristo es Dios Todopoderoso, porque Él estaba preparando el camino para Dios. Y de hecho, la versión aquí dice delante de ti, aquí dice delante de mí. Es la misma profecía, pero aquí nuestro Señor Jesucristo lo está tomando de Isaías capítulo 40, versículo 3, porque en Isaías capítulo 40, versículo 3, así lo dice, voy a enviar mi mensajero delante de ti. Ahí lo está diciendo el padre se lo dice al hijo, pero aquí el hijo lo está diciendo en tiempos de Malaquías, es el hijo diciendo porque dice delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el Señor que ustedes buscan, Dios, vendrá a su templo. Jesús es Dios. Vendrá el mensajero del pacto. Espérenme. ¿Quién es el mensajero, el ángel del pacto? Jesús. Aquí ahora está pasando a hablar de Jesús y lo nombra mensajero. Entonces noten que mensajero o ángel, mensajero, malaj en hebreo, ángelos en griego, ángel en español, mensajero. Eso es lo que tiene lo que quiere decir. Se puede referir, por ejemplo, aquí en el Antiguo Testamento se puede referir a Jesús, se puede referir a un ángel creado como un ángel guardián,
se puede referir a un hombre como Malaquías, depende del contexto. Entonces ahí está. Aquí vemos que el Hijo de Dios se le apareció a Jesús. Y cuando lleguemos al libro de Daniel, vamos a ver que ahí menciona al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, y lo nombra ángel del Señor. Entonces, el Hijo de Dios es el ángel de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí están las pruebas. Entonces, en el Antiguo Testamento está la Santísima Trinidad. ¿Ok? Sí está la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento también. Si seguimos leyendo aquí, el versículo 7 dice, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, es decir, que es una tierra, va a ser tierra fértil al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos, perdón, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora bien, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Entonces, ahora Dios está diciendo, yo te escojo a ti. Ahora dice, ¿qué me dice Moisés? Dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Esto no es humildad, esto es una humildad falsa. Porque si Dios le dice, yo te escojo a ti, tú vas a hacer esto y esto y el otro, ¿cómo tenemos derecho de decir nosotros, oh, bueno, Dios, no puedo yo no puedo, ¿quién soy yo? Dios te está escogiendo. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Si Dios nos dice, este es el plan, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que te estoy llamando a hacer, nosotros no tenemos derecho de decir, oh, yo quién soy, Señor, yo no lo puedo ser, yo quién soy. No, Dios te está diciendo eso, tú lo tienes que hacer. La verdadera humildad sería, bueno, yo sé que soy un pecador, pero yo lo voy a hacer aún, ¿sí? Porque no depende esos trabajos de nosotros, depende de Dios, ¿sí? Es para Dios, es para la gloria de Dios. No es para que la gente nos vea y vean, ah, miren que esa persona tan santo que está ahí, no es para nosotros, para glorificarnos a nosotros, es para Dios. Y eso es lo que hace Dios. Él escoge incluso a personas, bueno, escoge a nosotros los pecadores, a hacer su voluntad, a hacer sus trabajos, a hacer sus manos, sus pies. ¿Ok? Y Dios nos ama, ¿ok? Aún siendo pecadores y siendo personas con esas inclinaciones a pecar, Dios nos perdona y nos limpia. ¿Ok? Aquí dice el versículo 11, dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? 5 veces Moisés va a negar el trabajo, 5 veces, vamos a ver, lo cual es interesante porque ¿qué significa el número 5 en el Antiguo Testamento? Es el número de la ley. Por eso hay 5 libros de la ley de Moisés, las 5 libros de la Torá, ¿verdad? 5 representa la ley de Dios y en sí representa obediencia a Dios. No solamente a la ley de Moisés, sino toda la ley de Dios. Representa obediencia. Pero aquí 5 veces va a estar diciéndole no a Dios. No, no, no lo puedo hacer, Señor. No, escoge a alguien más. Dice aquí, el versículo 12, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Dónde están? Acuérdense, están en Horeb, en el monte Sinaí. Dios le dice, después de que lo saque vas a regresar aquí al monte Sinaí. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, entonces aquí está el segundo pretexto. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?
Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. ¿Por qué dice eso Dios? Aquí esta parte me voy a levantar, ya saben, si me levanto, esto quiere decir que vamos a ir profundo, ¿ok? Dice Dios, yo soy el que soy. ¿Esto qué quiere decir? En el hebreo dice Ejie Asher Ejie, lo cual se traduce aquí como yo soy el que soy, ¿verdad? Pero también en el griego vemos en la Septuaginta, en el griego, la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Es una versión griega del Antiguo Testamento que fue escrito traduciéndole del hebreo al griego. En esta, también en la Septuaginta, dice ego eimi o on, lo cual quiere decir yo soy el que es. Esto es importante para reconocer, porque nos ayuda con la traducción. ¿Por qué? Porque el hebreo es ambiguo. Es decir, se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir como yo soy quien soy, ¿verdad? Yo soy el que soy, como está traducido aquí. O también puede ser traducido como seré quien seré, ¿verdad? Sin embargo, si nos fijamos en el versículo 15, en el contexto, en el versículo 15, nos da la explicación del versículo 14. Vamos a leerlo de nuevo. Aquí está el versículo 15, dice, o 14 y 15 juntos, lo vamos a leer, 14 y 15. Dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Versículo 15 ahora. Así dirás a los israelitas, el Señor me ha enviado a ustedes. Entonces, ¿quién es el yo soy? Yo soy quiere decir el Señor. Pero si nos fijamos, no dice originalmente, aquí dice Señor en letra mayúscula, ese es el nombre divino. Es el nombre de Dios, es Yahvé. Aquí en realidad dice Yahvé. Nada más que los que hacen la traducción ponen Señor, no ponen Yahvé, ponen simplemente Señor en letra mayúscula. ¿De dónde viene esto? Bueno, el nombre divino es Yahvé. Y Yod Hei Vav Hei en hebreo, esas letras. Y, H, B, H. Algunas traducciones de la Biblia, como esta que le estoy leyendo, la Biblia latinoamericana, ponen el Señor en letra mayúscula en lugar de Yahvé. Pero hay otras Biblias como la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La Biblia de Jerusalén pone la palabra Yahvé. Y otras Biblias, en vez de poner Yahvé, ponen la palabra el Señor en letra mayúscula, pura letra mayúscula. ¿Ok? Entonces, Yahvé es yo soy el que soy. Yahvé viene del verbo hayá en hebreo, que quiere decir ser o existir. ¿Entienden? Es por eso que la Septuaginta dice egoimi, lo cual, lo cual significa yo soy, ¿sí? Entonces Dios aquí está diciendo yo soy el que soy. Eso es lo que quiere decir Yahvé, el nombre divino, yo soy el que soy. Es decir, yo soy y no puedo dejar de existir. Yo simplemente soy. Yo soy quien fue, quien es y quien será. Yo no puedo dejar de existir. Yo no dependo de nadie. Yo siempre existía y siempre voy a seguir existiendo. Yo soy. ¿Ok? Ahora voy a dar más explicación sobre eso, pero antes de dar la explicación, la pregunta ahora ¿es Yahvé o Jehová? Porque algunos dicen Jehová en vez de Yahvé. La respuesta es Yahvé, es Yahvé. Entonces, ¿cómo surgió la palabra Jehová? Bueno, había escribas en el pasado que se negaron a decir el nombre de Dios debido a la santidad de Dios. ¿Verdad? Decían, no, Dios es muy santo, no vamos a pronunciar el nombre de Dios, el nombre divino.
Entonces, cuando oraban o cuando leían las escrituras, en vez de decir la palabra, el nombre, en vez de decir el nombre de Dios, ellos comenzaron a decir Adonai, que quiere decir Señor. Y de ahí, por eso hay unos que en vez de poner Yahvé, ponen Señor en letra mayúscula. ¿Ok? Pero para recordarle a la gente que no lo pronuncien, se les, comenzaron construyeron un dispositivo visual, una cosa visual para que ellos vean, oh, no, no debo de mencionar el nombre. Lo que hicieron es tomaron las letras del nombre divino, Yahvé, las letras, ¿ok? Porque anteriormente no tenían vocales, eran nomás las letras consonantes. Entonces, no tenían A, E, I, O, U, eso no existía en la idioma hebrea al principio. Tenía nada más Y, H, B, H, es todo. Agarraron esas letras y luego insertaron las tres vocales de la palabra Adonai, A, Do, Nai. Entonces, A, O, A. Y las agregaron allí. Entonces construyeron la palabra Yahová, Yahová o Jehová, de ahí viene la palabra Jehová. Pero lo hicieron para recordarle a las personas que no lo pronuncian. No estaban diciendo, oh, así es como se pronuncia el nombre de Dios, Jehová. No, no era para decirles cómo pronunciarlo, sino era para decirles, miren, no lo pronuncien, acuérdense, vamos a agregar estos vocales para que ustedes se acuerden, no lo pronuncien, porque el nombre de Dios es muy santo. ¿Ok? Nunca tuvieron la intención de indicar la pronunciación del nombre divino, simplemente era algo visual para que se acordaran a no pronunciarlo. Entonces, tenemos también los samaritanos que no dejaron de pronunciar el nombre de Dios y suena así ya, como Yahvé, ¿verdad? Entonces, entre Yahvé y Jehová, ¿cuál es el correcto? Diríamos Yahvé, Yahvé, ¿ok? ¿Qué significa entonces que Dios dijo yo soy o Yahvé? Yahvé, yo soy, ¿ah? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, otra vez se refiere al hecho de que Dios es el acto de ser o existencia en sí, y nosotros participamos en la existencia de Dios. Dios nos creó y nos sostiene. El Dios Trino, la Santísima Trinidad, no depende de nadie para existir. Todas las cosas son creadas por Dios y son sostenidas por Dios. Él es el que fue, quien es y quien será para siempre. Él simplemente es. Entonces, esta es una expresión de la esencia de Dios. ¿Qué es la esencia de Dios? La esencia de Dios es lo que Dios es. La esencia de Dios es lo que Él es. Entonces, la esencia de Dios es lo que Él es. La esencia y la existencia de Dios son idénticas. La esencia de Dios es su existencia. Esto quiere decir, Eh, sí, esto quiere decir que lo que Dios es que Él es. Ahora voy a subrayar esa parte ahí y ustedes nada más pónganse a pensar un momentito en esas palabras. Lo que Dios es que Él es. Entonces, lo que somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Carne, güey. Somos seres humanos, ¿verdad? Ese es nuestro ser. Somos seres humanos. ¿Cuál es el ser de Dios? Es su existencia. Él simplemente es. Él existe, no depende de nadie y Él no puede ser de otra manera. Am, am, es como decir que uno más uno es cinco, ¿verdad? No tiene sentido. Dios no puede dejar de existir. No tiene sentido si deja de existir. Él es un ser necesario, ¿sí? No depende de nadie. Él simplemente es. Lo que Dios es que Él es. Entonces esa es la esencia o la naturaleza de Dios, es su existencia. Él existe, simplemente eso es lo que Él es. ¿Qué es? Es existencia, existir. Lo que Dios es que Él es. Cada persona de la Trinidad es idéntica a la esencia divina. Entonces, cada persona de la Trinidad es completamente Dios. Recuerden, hay tres personas divinas.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno es idéntico a la esencia divina. Así que cada uno es verdaderamente Dios. Entonces no digan, oh, un tercio de Dios es el Padre y luego otro el Hijo. No, cada uno es completamente y verdaderamente Dios. Y hay un solo Dios porque son idénticos a la única esencia divina. Hay una sola esencia divina y las tres personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son idénticos a esta naturaleza divina o esta esencia divina. Entonces, esto es diferente a los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una esencia humana, tenemos la esencia humana, naturaleza humana, pero no somos idénticos a la esencia o naturaleza humana, porque nosotros somos mezcla, somos composición. Es decir, que somos mezcla de diferentes cosas. Somos mezcla de la esencia humana o naturaleza humana, un acto de existencia, materia, ¿verdad? Forma, accidentes en la filosofía. Los accidentes son como cosas como cabello, am, el color de tus ojos, cosas así que forman parte de ti, pero en realidad no son necesarios para que tú seas un ser humano. No necesitas tu cabello para que seas ser humano, pero son cosas que forman parte de ti, ¿verdad? O el color de tus ojos, ¿verdad? Am, o el tamaño de tus cejas, ¿verdad? No es algo necesario para que tú seas un ser humano, que tienen que ser de tal manera, pero sí forman parte de ti. Entonces, nosotros somos mezcla, somos composición, y por lo tanto, los seres humanos son una mezcla de acto y potencia, por eso cambiamos. Podemos cambiar. El acto es cuando actuamos y la potencia es lo que actualizamos. La potencia es lo que uno puede hacer, ¿verdad? Para ponerlo de ese modo. Ahora, por último, Dios en cambio no está compuesto de partes, ¿ok? Nosotros sí. Dios es simple y esto lo que los teólogos dicen es que Dios es simple. No quiere decir que es fácil de entender o algo así. Lo que quiere decir es que Dios no está compuesto de ninguna parte, de ninguna parte, no tiene partes internas, nada de eso, ¿ok? Porque Dios no depende de nada que exista aparte de Él mismo, ¿ok? Entonces, si uno dice, oh no, Dios sí está compuesto de partes, entonces lo que ellos están diciendo es que am, Dios depende de estas partes para ser Dios, ¿verdad? Porque si Dios está compuesto de partes, esto quiere decir que Dios depende de estas cosas para ser Dios, porque forman parte de Él, para que Él sea Dios, ¿verdad? Pero luego entonces estarías diciendo que Dios necesita algo más que Él mismo para existir, lo cual es contradictorio. Dios no necesita a nadie para existir, ni a nada ma- más que Él mismo, ¿verdad? Pero si tú dices que Él está compuesto de partes, partes que vienen juntos para formar a Dios, no tiene sentido. Estás diciendo que ahora, entonces estás diciendo prácticamente que Dios depende de estas partes para ser Dios, pero esas partes no son Dios. Dios no puede depender en algo que no sea Dios. Imposible. Por lo tanto, Dios no está compuesto de partes. ¿Ok? Y por eso aquí lo escribí, ¿sí? Si Dios está compuesto de partes, entonces eso significa que Dios depende de esas partes para ser Dios, a pesar de que esas partes de Dios no son Dios. Por lo tanto, Él dependería de algo que no sea el mismo para ser Dios. Dependería de algo que no es Dios, lo cual es imposible. ¿Ok? Entonces, nosotros somos mezcla de acto y potencia, Dios no, porque Dios no es mezcla, no es composición de diferentes partes. Nosotros sí. Dios es acto puro. Eso quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia. Su misericordia es igual ayer, hoy y mañana. Dios no cambia para nada. Eso está escrito en la Biblia, Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición, que cada gracia desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Nada.
Dios es acto puro. Dios no cambia, ¿ok? Y no tiene potencia para actualizar, porque no cambian. Dios no puede cambiar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa es la explicación profunda de lo que está diciendo Dios aquí. No depende de nadie, no depende de nada. Él es acto puro. Él nunca cambia. Siempre existió desde siempre, desde antes de la creación del tiempo, porque el tiempo también es creación de Dios. Y esa es la gran explicación de eso, ¿ok? ¿Ok? Ahora ya me lo acabamos aquí, ya me pasé de la hora, pero nomás vamos a acabar estos versículos. Lo que sí quiero que sepan es que en el Evangelio de San Juan, Jesús usa mucho estas palabras de yo soy para comprobar que Él es Dios, para decir que Él es Dios. ¿Ok? En primer lugar, el Evangelio de San Juan empieza con estas palabras. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es el Hijo. Y eso está escrito en el versículo 14. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el verbo de Dios? El verbo del Padre, el Hijo de Dios. Ahora vamos a reemplazar estas palabras. Vamos a reemplazar estas palabras aquí. La palabra verbo vamos a poner mejor hijo para que entiendan, ¿ok? En el principio ya existía el Hijo. En el principio era el Hijo. Y el Hijo estaba con Dios. Aquí se refiere al Padre, ¿verdad? Estaba con Dios. Hay dos personas ahí, el Hijo y el Padre y el Hijo. Y el verbo era Dios. Aquí cuando dice Dios, la palabra griega que se usó es la palabra para la naturaleza divina. Acuerden, ¿se acuerdan? El Hijo es idéntico a la naturaleza divina. Él es Dios por naturaleza. No es el Padre, pero sí es Dios. Aquí en el griego se refiere al Padre, aquí en el griego se refiere a la naturaleza. Está con el Padre, no es el Padre, pero está con el Padre, está con el Padre, dos personas, dos personas, pero es Dios. Ambos son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y Jesús mismo lo dice en Juan 8:24, está hablando con los fariseos que lo rechazan, que están hablando mal de él. Dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, dice Jesús a ellos. Pues si no creen, imagínense ser esos fariseos, mirar todos los milagros que está haciendo Jesús, todo lo bueno que está haciendo Jesús y decir, tú eres un falso profeta, tú eres, o hablar mal de Jesús, ¿cómo se le ocurre a uno decir eso? Bueno. Por eso debemos de acordarnos dónde estamos parados, ¿verdad? En relación con Dios. Estamos con bien, estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Porque también en nuestras vidas vemos a veces todo lo bueno que nos ha hecho Dios y lo rechazamos aún, ¿sí? Nos debemos de ver nosotros, a ver cómo yo estoy caminando. ¿Estoy caminando en el camino que Dios quiere? ¿Estoy honrando a Dios como Él merece? Porque los fariseos vemos que no lo estaban haciendo. Y por eso Jesús les dijo, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Ok? Aquí dice el que afirmó ser, no dice eso en el griego, eso fue agregado por los traductores, pero simplemente en el griego dice ego y mí, que quiere decir yo soy. ¿Ok? Si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Estas son esas palabras divinas, yo soy, refiriéndose a Éxodo capítulo 3, porque él se le apareció a Moisés. Juan 8:28 dice lo mismo. Jesús les dijo, hablando con las mismas personas, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando vayan a crucificarlo, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Miren lo que dijo, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada. Está usando esas palabras, yo soy, yo soy. Juan 8:58 lo mismo. Les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y cuando escucharon eso, levantaron piedras
y lo querían matar. Le decían que él estaba blasfemando. ¿Cómo se te ocurre decir que tú eres el yo soy? Ese es Dios. Pero Jesús está diciendo que Él es Dios. Juan 13:19 dice Jesús, digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean, crean que yo soy. Crean que yo soy, dice Jesús. Él es Dios. Ahora, lo último, Juan 18:4 al 6, aquí es cuando van a arrestar a Jesús y Jesús ya sabe lo que van a hacer. Dice Jesús que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro a esas personas que lo iban a arrestar y dijo, ¿a quién buscan? Y ellos contestaron, buscamos a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Y luego dice el versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso para atrás y se desplomaron. Entonces ahí, imagínense el poder de Dios. Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no era porque Él era débil, porque no se pudo defender, Él era débil, no. Era por amor a nosotros. Él se dejó y miren ahí su poder. Simplemente con decir las palabras yo soy, causó que hagan un paso para atrás y se desplomaron. Imagínense si estaba usando su poder completo, morirían, serían destruidos. Si él quisiera, si él quería matarlos, él lo pudiera hacer, ¿verdad? Él puede, él es Dios, pero no lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad, ¿sí? Entonces, ahí está. Jesús es el yo soy. Él es Dios Todopoderoso. Él es el que se le apareció a Moisés. Versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de él, cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel, es decir, que es una tierra fértil. Ellos escucharán tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. No los dejará ir si no es por la fuerza o por mano fuerte, ¿verdad? Dios va a mandar plagas y después los va a dejar ir. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios, los milagros que haré en medio de él. Y después de esto los dejaré ir. No es igual que Moisés hirió al amo del esclavo y lo mató. Ahora Dios va a extender su mano y herirá a la tierra para que vean que Él es Dios. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Ok.